Hola a todos, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. 18 de marzo se cumple una semana desde que el presidente de la República, José Antonio Kast, asume el mandato. Así han sido días, una semana intensa de muchas acciones con el objetivo de ponerle energía y fuerza a una agenda de emergencia que nos comprometimos con todos los chilenos de llevar a cabo desde el día 1. La gente no puede seguir esperando y es por eso que el gobierno del presidente José Antonio Kast a una semana ya lleva una agenda profunda de cambios y propuestas concretas con el objetivo de mejorar la vida, la calidad de vida de cada uno de los chilenos. El miércoles 11 de marzo, el presidente, después de asumir, firmó una serie de medidas concretas. El plan de política de cierre fronterizo, el nombramiento del comisionado de la macrozona sur con el objetivo de mejorar la coordinación, el instructivo de auditoría total, un compromiso que asumimos incluso antes, desde la campaña, de mostrar transparencia y probidad con todos los chilenos en la administración del Estado. El instructivo para resolver atrasos en los permisos. Tenemos miles de millones de dólares esperando poder inyectarse en nuestra economía y es responsabilidad del gobierno poder acelerarlos con transparencia a la ciudadanía. El decreto que designa al ministro de Vivienda a cargo de la reconstrucción. Responsabilidades claras, con objetivos claros para hacernos cargo de una de las emergencias más dolorosas de nuestro país, que son los incendios. Y la implementación del plan escudo fronterizo. El sábado 14 de marzo, en las regiones de Biobío y Valparaíso, le presentamos a la ciudadanía el Plan Nacional de Reconstrucción, que además incluye a Ñuble. 3 regiones que han sido tremendamente golpeadas por los incendios. Y Valparaíso principalmente, que lleva años esperando que alguien se haga cargo. Este proyecto contempla cerca de 40 medidas con 5 ejes concretos. Reconstrucción física, reconstrucción económica, reconstrucción institucional, reconstrucción fiscal y reconstrucción de seguridad. Ejes claves y claros de la agenda de emergencia del presidente José Antonio Kast con las prioridades de los chilenos en la reconstrucción y en volver a recomponer nuestro país. En materia de seguridad, en solo 3 días desplegamos un operativo para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia, logrando más de 2.900 detenciones, entre ellas más de 1.300 prófugos de la justicia y la incautación de cientos kilos de drogas. Asimismo, ya empezamos el plan escudo fronterizo, donde el cuerpo militar, en trabajo en el Ejército y por supuesto también con el Ministerio de Obras Públicas, se encuentran ejecutando proyectos de infraestructura que incluyen zanjas y muros para reforzar el control fronterizo, en el margen de hacernos cargo de la seria crisis migratoria que tenemos en nuestro país. En paralelo, hemos impulsado una agenda legislativa con más de 20 urgencias en materia de seguridad. Entre ellas, la reforma constitucional que incorpora gendarmería en el Ministerio de Seguridad, lo cual fue ayer aprobada en el Senado. Es una agenda intensa, amplia, profunda, que es parte del compromiso del presidente José Antonio Kast con el objetivo de demostrarle a la ciudadanía que estamos trabajando por ustedes, que estamos haciendo el trabajo que prometimos hacer con la urgencia, la acción y la rapidez que nos comprometimos. Sabemos que tenemos muchos desafíos muy profundos, desafíos muy complejos, pero estamos trabajando con urgencia y con mucha responsabilidad para que Chile sea un país mejor. Ese es nuestro compromiso, es el trabajo que estamos haciendo desde mucho antes de comenzar a trabajar dentro del gobierno, pero que ya ha demostrado que está nuestra prioridad, que estamos accionando y que este es el ritmo que Chile se merece y este es el gobierno que Chile se merece. ¿Algunas preguntas?
¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Quiero consultarle cómo recibe el Ejecutivo la noticia de que el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, haya ingresado formalmente su solicitud de indulto. Consultarle, este es uno de los casos que se han estado estudiando después de los dichos del presidente de que va a utilizar esta facultad, y eso considerando también que el presidente en su minuto habló directamente de impulsar el indulto de Maturana. De hecho, en el año 2021 se habría reunido con la familia también del ex capitán. Lo importante, y ya lo dijo también el ministro de Justicia, es que se van a ir analizando caso a caso las solicitudes de indulto. En el minuto que se revisen y se tome alguna determinación será saber, pero más allá de algo general, se revisará cada uno de los casos que se presenten. ¿Ese es uno de los casos que se están estudiando? Se revisarán todos los que sean ingresados y se analizará cada uno en su mérito. Hola, ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Sobre este mismo tema, el presidente Kast, durante su campaña, él se comprometió a revisar el caso del capitán Maturana. O sea, eso es algo que ocurrió, él se juntó en marzo, ¿cierto? Entonces yo quería consultar a usted sobre unas declaraciones que usted dio en 2022 en un programa de streaming, cuando usted dice que considera que Fabiola Campillay es inocente y que ella tiene el derecho a defender su causa. ¿No es una contradicción con esta apertura del presidente Kast a revisar el caso de Maturana? Te invito a revisar la declaración, yo nunca ocupé la palabra inocente. Sí, te invito a revisarla. Creo que en más allá de ciertos, digamos, casos en particular, en un Estado de Derecho, en una democracia, todas las personas deben acceder a que la justicia revise sus casos y tome las determinaciones, y será la justicia quien determine la resolución definitiva de cada uno de ellos. Ministra, buenas tardes. Quería requerirla para pedirle despejar ciertas informaciones del tema MEPCO. Primero, lo que evalúa el gobierno son modificaciones a este mecanismo. ¿Descarta entonces eliminarlo como se asumió en algún momento? Segundo, ¿cuándo es que va a hacer este anuncio? Si es que piensa hacerlo antes del alza de las bencinas que se espera para el próximo jueves. También, ¿descartan que las bencinas suban 300 pesos de forma automática? Porque ayer Sergio Pérez de la Confederación Nacional de Transporte Terrestre descartaba que ello fuese a pasar así. ¿O será que el gobierno entonces piensa una solución focalizada para este gremio? Y finalmente, ministra, como ya algunos temen de parte del oficialismo, ¿el gobierno aquilata el descontento social que puede venir de esta alza de las bencinas? Bueno, hay que traer un lápiz, varios puntos. A ver, vamos a ser súper claros con el tema porque tenemos que ser muy transparentes con la ciudadanía. Lo que estamos viviendo hoy es una crisis energética de proporciones históricas. La guerra en el Medio Oriente está afectando a todos los países del mundo y Chile no está exento de esta realidad. Las gasolinas subieron cerca de un 35% a nivel internacional y el diésel cerca de un 55%. Esto es una realidad internacional y que lamentablemente a los chilenos también nos golpea. Y tenemos que ser muy conscientes y muy transparentes con la ciudadanía de esta realidad. Si nosotros no hacemos nada, el costo para Chile puede llegar a ser cerca de 3.000 millones de dólares. Y como ustedes bien saben, esa plata no la tenemos y es una crisis gigantesca para el Estado. Hay que tomar acciones. Y es por eso que nosotros como gobierno estamos trabajando, especialmente el Ministerio de Hacienda, en un plan concreto, muy responsable con la situación mundial que se está viviendo hoy día y lamentablemente con la situación fiscal que heredamos. En unos días será el ministro de Hacienda quien presentará las medidas, pero quiero repetir que estamos en una posición que estamos obligados a tomar medidas concretas, responsables, porque esta es una crisis internacional que golpea a todos los países y también nos golpea a los chilenos. Será el ministro de Hacienda quien presentará las medidas de manera muy responsable para poder responder a una realidad muy tremenda que se nos viene. Ese anuncio podría llegar a ser hoy día, ministra, y también a propósito de las preocupaciones del oficialismo, Agustín Romero, republicano, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, decía que es imposible pensar que esto no vaya a generar malestar ciudadano y pedía al gobierno que el impacto del aumento de los combustibles sea el menor de las familias, el menor posible. ¿Eso lo está considerando el gobierno?
Uno de los ejes del gobierno del presidente José Antonio Kast es resguardar siempre a los más vulnerables. Quiero volver a repetir y recalcar, porque tenemos que ser transparentes con la ciudadanía. Esto es una crisis mundial que golpea a todos los países y Chile no es la excepción. Tenemos que tomar medidas. El Ministerio de Hacienda está trabajando incansablemente por hacerlo de la manera más responsable posible y también con el objetivo de proteger a los más vulnerables, a los que serán más golpeados dentro de nuestro país. El problema es complejo, pero nos estamos haciendo cargo lo mejor posible. Tardes. Respecto de los nombramientos pendientes, particularmente de los subsecretarios, ya no hay presiones solamente por parte de la oposición, sino también del oficialismo. Ahí escuchamos parte de la vocería de la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini. Ustedes lo escuchaban bien, hablando acerca de la posibilidad de indultos, lo presentado por Patricio Maturana, el estudio que va a hacer el Ejecutivo acerca de caso a caso los distintos solicitudes de indulto que se hagan. Recordemos que el presidente Kast abrió la posibilidad de hacerlo para ex uniformados que bajo el contexto del estallido social fueron detenidos bajo el ejercicio de sus cargos, y además acerca del alza de los combustibles, del MEPCO, diciendo que hay que ser transparentes con la ciudadanía, diciendo que esto es una crisis a nivel mundial y que se van a tomar decisiones dolorosas en la misma línea de lo que ha dicho el presidente de la República y también el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Se espera entonces que en las próximas horas y días sea el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien presente este plan con las modificaciones al MEPCO y también con los decisiones concretas que va a tener el Ejecutivo para hacer frente a una alza que yo les contaba, podría generar algún tipo de malestar a nivel ciudadano. Eso por un lado, pero también el día de hoy desde el Ejecutivo se han referido al retiro de los proyectos de negociación ramal que les contábamos antes y de los 43 decretos en materia de medio ambiente que el gobierno anterior, liderado por el presidente Boric, presentó en la Contraloría. Esta ha sido una situación que ha generado críticas sobre todo al interior de la oposición y que desde el gobierno han explicado, yo les decía que en negociación ramal lo que dicen es que las pequeñas y medianas empresas no tienen las mismas capacidades para negociar y fortalecer los sindicatos y que las empresas grandes, y que esto podría contravenir incluso con la creación de empleos cuando necesitan crear más de 900.000, que son el número de las personas que se encuentran en estos momentos sin trabajo. Y por otro lado, lo que buscan es fortalecer con el retiro de los decretos en materia medioambiental es fortalecer la inversión. Incluso han puesto algunos ejemplos por parte del Ejecutivo, pero lo resumen en que falta flexibilidad en la protección del medio ambiente, pero también en la protección de ciertas especies, así que quieren poder hacer calzar esto. Son decretos que de todas maneras se retiran, pero se vuelven a estudiar. Probablemente muchos de esos decretos retirados en materia medioambiental vuelvan a incorporarse con algunos cambios que permitan cierta flexibilidad también para el desarrollo de distintas inversiones y proyectos en nuestro país. De eso habló el día de hoy José García Ruminot, ministro secretario general de la Presidencia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Consideramos que nuestra agenda legislativa y las prioridades que hemos puesto dicen relación con lo que han sido las preocupaciones del Congreso, que terminó sus funciones el 10 de marzo, y con el nuevo Congreso que partió el día 11 de marzo de este año. No creo yo que estemos haciendo nada que sea disruptivo ni nada que vaya a hacer que las fuerzas políticas vean en el gobierno una animosidad o un ánimo de crear discordia. Muy por el contrario. Es de común ocurrencia que se retiren decretos. Se hace no solo cuando hay cambio de gobierno, es natural que un gobierno que viene entrando quiera revisarlos, más aún cuando varios de ellos fueron ingresados el último día. Es natural que se quieran revisar y por ejemplo, el reglamento de la ley Uber, ¿cuántas veces ha sido retirado de Contraloría? Ahí escuchábamos entonces parte de las definiciones del actual Ejecutivo, José. Todo esto en torno a la presentación de distintos proyectos de este Plan Nacional de Reconstrucción y todos los ejes que tiene, las medidas también, muchas de ellas que tendrán que pasar por el Congreso, y también el retiro de ciertos decretos y proyectos que venían desde la administración pasada y que se pretenden revisar en torno a qué, en torno a poder flexibilizar también todo lo que tiene que ver con la inversión
en nuestro país y el desarrollo. Es muy probable, José, que se sigan tomando medidas de este estilo, de retirando ciertos decretos, haciendo algunas modificaciones y pretender revisar cosas que ya han sido presentadas, pero todo esto visto desde un punto de vista de si económicamente le favorece o no al país, pero tratando de lograr y equilibrar también la flexibilidad con el cuidado, por supuesto, del medio ambiente, de las áreas protegidas de Chile y de las distintas especies, pero que no se transforme en un gallito eterno que pueda paralizar al menos la inversión y los proyectos en Chile. Así que es parte de la discusión de esta primera semana entonces de José Antonio Kast como presidente de la República. Vamos a estar durante el día, por supuesto, también haciendo distintos análisis y contándole también lo que va a pasar. Yo les puedo contar que a las 15 horas el presidente José Antonio Kast junto a su ministro de Defensa, Fernando Barros, se van a reunir con el comandante en jefe de la Armada, el almirante Fernando Cabrera Salazar, acá en el centro de Santiago. Así que nos vamos a hablar ahí en un rato más también para ver si es que podemos obtener algunas palabras del presidente de la República en esta su primera semana al mando del país. Bien, Ivo Goich, desde el Palacio de la Moneda son varios temas sobre la mesa. Seguimos con el seguimiento. Gracias, buena tarde. Chao, Ivo. Que estés muy bien, José. Nos vemos. Chao, tú también. 13:30.